Derrota 104-90 del Real Madrid, chicos, ¿qué tal? Frente a Partizan de Belgrado en un partido que creo que al final se lo ha llevado aquel equipo que lo necesitaba más, la verdad. He visto un Partizan más agresivo, más enérgico, más metido. El Real Madrid ha tenido sus momentos de estar en el partido, al margen de primer cuarto y medio, donde todo ha estado bastante equilibrado, pero ha habido un momento de inflexión en el segundo cuarto donde todo se ha empezado a desmenuzar de manera negativa para el Real Madrid. Un quinteto que no estaba funcionando, un Partizan que se lo estaba empezando a creer, empezándole a entrar los tiros, con Panther, Nanali entrando en dinámica. Bueno, el partidazo de Lesor también hay que comentarlo, este Partizan que creo que la clave por la cual ha mejorado tanto y que es equipo top 8 se basa en su defensa, ha mejorado mucho defensivamente con respecto al principio, en los mismatch, en los intercambios, en las ayudas, en las manos. Es un equipo que ha mejorado mucho con respecto a la génesis de la máxima competición continental. Y por nuestra parte, ha habido conatos de remontada, pero casi todo se basaba en individualidad. Por dentro, en el rebote hemos sufrido mucho más de lo normal, entre otras cosas por los problemas de Tavares con las faltas en el día de hoy, y un poco en una línea baja de Vincent Poirier. Ha habido un momento que Corneliel y John era la pareja. Bueno, ha sido un poco tutum revolutum, desajustes defensivos. Hoy en defensa ha habido momentos de mucho sufrimiento, y luego en ataque un poquito cada uno la guerra por su cuenta, desde el talento, y gente como Gavidec, Musa o el propio Mario Gesson, ya que se ha encendido sobre todo en la segunda parte. Pues ahí, oye, ha habido momentos donde parecía que podíamos entrar, pero sin esa estructura de juego colectivo, pues ellos han podido responder, y en ese tipo de respuesta ha habido un momento claro donde el equipo se ha dejado llevar y ellos, insisto, necesitaban más esta victoria. No rompe el plan del Real Madrid, que ya lo había prefijado con anterioridad. Ahora vamos a ver dos últimos partidos frente a Bayern y Maccabi. No es un partido que me preocupe excesivamente lo de hoy. Yo lo tenía dentro de la idea de que era factible perderlo, insisto, por las ganas de uno y las necesidades de uno y de otro. Pero bueno, es verdad que el equipo pues ha perdido un poquito el hilo conductor de lo que se necesitaba, ¿no? El hilo conductor enérgico, mentalidad, ha habido mucha desconcentración, nos han hecho muchos robos, los tiros de tres y la selección de tiro ha sido muy mala por momentos. Entonces, bueno, tanta concatenación de decisiones negativas malas, porcentajes, rebotes, robos, las pérdidas en momentos clave. Luego, por supuesto, hay que hablar de ello. Es verdad que el Madrid ha ido más a los tiros libres, pero en ese nivel de intensidad que ellos han tenido y nosotros no. Es verdad, creo que ha habido un momento que a Patérnico y compañía se les ha ido un poquito de las manos el partido, pero bueno, no creo que sea justificable el arbitraje con respecto a que haya sido el elemento primordial por el cual hoy hemos perdido. No creo que haya sido así de verdad. Creo que hemos perdido sobre todo por nuestra propia inoperancia en algunos momentos del partido y por el buen hacer de un equipo que es nivel top 8 claramente, y que vamos a ver incluso si puede avanzar más para sexta, quinta posición. Está todo muy igualado, nivel máximo en Euroliga, y ahora nada, chicos, a intentar recoger las cosas buenas del partido. Gran partido de Dek, gran partido de Dzanan Musa, forzando muchos tiros libres, siendo de hecho creo el jugador que más tiros libres fuerza ahora mismo de la Euroliga. En ese sentido Dzanan muy bien con esos 22 puntos. Gesson ya pues 17 puntos, y eso que parece por momentos que sus compañeros no le buscan demasiado, o el propio Chus Mateo, pero es un jugador clave para este Real Madrid si quiere ganar la Euroliga. Hanga me falta un poquito más, ha anotado 10 puntos y creo que ha tenido momentos buenos, y luego pues algunas decisiones de cambios de Chus que veo que ha tardado, y creo que han sido punto de inflexión, insisto, para que Partizan empezara a creerse de verdad que podía ganar este partido, en un clima, en un ambiente brutal de baloncesto que se vive, y con máxima intensidad esta gente puede ganar a cualquiera como local. O sea, es un equipo que se lo cree muchísimo, un grandísimo proyecto, un equipo que pues con Željko Obradović de por medio se ve capaz, no por talento, que no creo que sea un equipo con un gran ingenio baloncestístico, pero es un equipo que los secundarios gregarios dan mucho, sobre todo los jugadores serbios, y luego los jugadores que son foráneos, extranjeros, pues tienen mucha calidad. O sea, hablamos de, lo dicho, de Panther, Nanali, Dan Texun, Lesort. O sea, tiene una serie de mimbres ahí principales, de líderes que dan muchísima consistencia a este equipo. Una gran mentalidad y una gran energía. En fin, chicos, me gustaría vuestro comentario, vuestra opinión del partido. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid desajustado por momentos?
que se ha dejado llevar por otros, y no sé si estáis de acuerdo, insisto, que este partido al final se lo ha llevado el que más fe ha tenido en él, más necesidad, más ganas, más ímpetu, y que en valores de juego el Real Madrid ha sido excesivamente individual, anárquico, y que por ahí no siempre vas a ganar los partidos, que cuando el Madrid ha jugado más colectivo y más buscando al compañero y buscando buenas decisiones y tomando buenos pases, es ahí cuando ha sido diferencial, cuando dependes tanto de la individualidad del momento del jugador, de que encuentre su aclarado y su tiro, pues todo es un poquito más rocambolesco, que insisto, que puede ganar el Real Madrid así partidos, sí, pero digamos que el índice de riesgo es más alto para poder perder. En fin, chavales, no me enrollo más, dejadme vuestra opinión del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.